En la penumbra de una Salamanca que todavía olía a incienso y a pergamino antiguo, se gestaba una de las leyendas más oscuras y fascinantes de la historia de España, una trama que entrelazaba la nobleza de sangre con las artes prohibidas y que tenía como protagonista absoluto a don Enrique de Aragón, más conocido por la posteridad como el Marqués de Villena. Para comprender la magnitud de su mito, debemos transportarnos a una época donde la frontera entre la ciencia, la teología y la magia era tan delgada como el filo de una daga toledana, un tiempo en el que los hombres buscaban en las estrellas las respuestas que la tierra les negaba con crueldad. Don Enrique no era un hombre común, pues en sus venas corría la sangre real de las casas de Aragón y de Castilla, lo que le otorgaba un estatus de privilegio que, paradójicamente, se convertiría en su mayor condena al situarlo bajo el escrutinio constante de una sociedad que temía aquello que no podía explicar mediante la fe ortodoxa. Su figura se alza en la memoria colectiva no solo como un aristócrata caído en desgracia, sino como el arquetipo del sabio maldito, aquel que estuvo dispuesto a entregar su alma a cambio de un conocimiento que trascendía los límites humanos, convirtiendo los sótanos de la ciudad universitaria en el escenario de un pacto que resonaría a través de los siglos en cada rincón de la cueva de Salamanca. La infancia de don Enrique estuvo marcada por la pérdida y la inestabilidad, factores que sin duda forjaron su carácter introspectivo y su sed insaciable de saber, pues habiendo nacido en un entorno de intrigas palaciegas y luchas por el poder, pronto comprendió que el verdadero refugio se encontraba en los libros y no en los campos de batalla. A diferencia de sus contemporáneos, que buscaban la gloria mediante la espada y la conquista de territorios, el joven Villena sentía una atracción irresistible por los manuscritos que hablaban de la naturaleza de los astros, de las propiedades de las plantas y de los secretos de la alquimia, materias que en aquel entonces eran vistas como una mezcla de admiración y sospecha. Su sed de conocimiento lo llevó a rodearse de sabios hebreos y árabes, de quienes aprendió lenguas que le permitieron acceder a tratados olvidados, sumergiéndose en un océano de sabiduría que lo alejaba cada vez más de los ideales de la caballería tradicional. Esta dedicación casi monacal al estudio no pasó desapercibida para sus enemigos, quienes comenzaron a susurrar que el marqués no solo leía sobre la naturaleza, sino que intentaba manipularla a su antojo, sugiriendo que sus largas noches de vigilia no eran para la oración, sino para la invocación de fuerzas que ningún cristiano debería conocer. Es precisamente en este punto donde la realidad histórica comienza a fundirse con la bruma del mito, situando a don Enrique en la cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, un lugar que según la creencia popular albergaba la entrada a un inframundo de conocimiento prohibido donde el mismo diablo impartía lecciones a 7 alumnos elegidos. La leyenda cuenta que Satanás, bajo la apariencia de un sacristán o de una sombra sin rostro, enseñaba artes liberales y nigromancia durante 7 años a cambio de una condición aterradora. Al finalizar el ciclo de estudios, uno de los estudiantes debía quedar atrapado para siempre en la cueva como pago por la instrucción de los demás. Don Enrique, movido por una ambición intelectual que bordeaba la locura, aceptó el desafío, confiando en su ingenio para burlar al maligno en su propio terreno, un acto de soberbia que definiría su legado para siempre. Aquella cueva no era solo un agujero en la tierra, sino un símbolo del deseo humano por alcanzar la omnisciencia, un laboratorio de sombras donde el marqués supuestamente aprendió a ver el futuro en el reflejo del agua y a escuchar las voces de los muertos en el susurro del viento que recorría las calles empedradas de Salamanca. El relato de su estancia en la cueva está lleno de detalles vívidos que describen cómo los estudiantes vivían en una semioscuridad constante, alimentados por una sabiduría que les quemaba las entrañas, mientras el mundo exterior seguía su curso ignorante de las maravillas y horrores que se gestaban bajo sus pies. Se decía que el Marqués de Villena era el alumno más aventajado, aquel que comprendía con mayor rapidez los complejos diagramas de la magia geomántica y los secretos de la transmutación de los metales, ganándose incluso el respeto retorcido de su infernal maestro. Sin embargo, al llegar el día del sorteo final, la suerte, o quizás un destino ya escrito, señaló a don Enrique como el elegido para permanecer eternamente bajo la tutela del demonio, una sentencia que habría quebrado a cualquier otro hombre, pero que en él despertó una astucia desesperada. En un momento de tensión narrativa que ha sido recreado por poetas y dramaturgos, el marqués logró engañar a su captor dejando atrás solo su sombra, la cual quedó adherida a las paredes de la cueva mientras él escapaba hacia la luz del día, convertido para siempre en un hombre sin sombra, una cáscara humana que caminaba entre los vivos pero que pertenecía al mundo de las tinieblas. Este detalle de la pérdida de la sombra es fundamental para entender la percepción social de Villena,
ya que en la mentalidad medieval la sombra era considerada una extensión del alma, y carecer de ella era la prueba irrefutable de un pacto demoníaco que lo despojaba de su humanidad esencial. Al salir de la cueva, don Enrique ya no era el mismo noble respetado, sino una figura que inspiraba un terror reverencial, un hombre que parecía flotar sobre el suelo y cuya mirada transmitía una frialdad que helaba la sangre de quienes se atrevían a cruzarla. Su regreso a la corte fue recibido con una mezcla de hipocresía y pavor, pues aunque muchos necesitaban sus consejos astrológicos para tomar decisiones políticas, ninguno quería ser asociado demasiado estrechamente con aquel que había burlado al diablo. El marqués se convirtió así en un paria de lujo, un erudito que vivía rodeado de una inmensa biblioteca que era vista como un arsenal de hechizos, un repositorio de saberes que amenazaba la estabilidad espiritual del reino y que ponía en duda la supremacía de la Iglesia sobre el conocimiento. La producción literaria de don Enrique de Villena es un testimonio de su mente enciclopédica y de su interés por temas que rozaban lo herético, como se puede ver en su célebre tratado de la astrología o en su obra sobre el arte de trinchar la carne, que bajo una apariencia mundana escondía, según algunos, claves sobre la anatomía y la manipulación de la materia. Sus escritos eran densos, cargados de referencias clásicas y términos técnicos que solo los iniciados podían desentrañar, lo que aumentaba su fama de nigromante oculto tras la fachada de un intelectual. Incluso en su labor como traductor, al llevar la Divina Comedia de Dante al castellano, muchos vieron una intención oculta de explorar los círculos del infierno no como una advertencia moral, sino como un mapa geográfico de sus propios intereses prohibidos. La figura de Villena representaba la tensión de una España que se debatía entre la oscuridad del medievo y el despertar del Renacimiento. Un puente humano que intentaba reconciliar la fe con la razón empírica en un momento en que tal intento solía terminar en la hoguera. La soledad del marqués en sus últimos años es un episodio de una melancolía profunda, refugiado en sus posesiones y viendo cómo su poder político se desvanecía mientras su leyenda negra crecía de forma incontrolable entre el burgo y la nobleza. Se dice que pasaba horas encerrado en su estudio, rodeado de astrolabios, redortas y pergaminos que crujían con el peso de los siglos, buscando quizás recuperar aquella sombra perdida o encontrar una respuesta final que justificara los sacrificios realizados en la cueva de Salamanca. Su salud se deterioraba a la par que su reputación, y los rumores sobre sus experimentos con la vida y la muerte se multiplicaban, asegurando que el marqués buscaba la inmortalidad a través de un ungüento secreto o que mantenía conversaciones con cabezas de bronce que le revelaban los secretos del universo. La atmósfera que lo rodeaba era la de una tragedia inevitable, la del hombre que ha visto demasiado y que ya no encuentra consuelo en el mundo de las apariencias, aguardando con resignación el momento en que su deuda con el destino fuera finalmente cobrada. Cuando la muerte finalmente reclamó a don Enrique en 1464, el alivio de las autoridades eclesiásticas y políticas fue palpable, pero el final de su vida física no fue el final de su calvario, pues lo que siguió fue uno de los actos de censura intelectual más dramáticos de la historia española. Por orden del rey Juan II de Castilla, y bajo la supervisión de Fray Lope de Barrientos, la vasta y valiosa biblioteca del marqués fue sometida a un juicio sumario, donde cientos de volúmenes fueron arrojados a las llamas bajo la acusación de contener artes mágicas y conjuros diabólicos. Aquella hoguera no solo consumió papel y pergamino, sino que intentó borrar la memoria de un hombre cuya curiosidad no conocía límites, destruyendo obras que probablemente contenían una sabiduría científica adelantada a su tiempo. Barrientos, aunque educado, actuó movido por el miedo a que el conocimiento de Villena contaminara las mentes de la cristiandad, salvando solo unos pocos libros que consideró inofensivos, pero dejando para la posteridad la imagen de un marqués cuyo legado era tan peligroso que debía ser reducido a cenizas. Sin embargo, las llamas no pudieron devorar la leyenda, y la figura del marqués de Villena encontró una segunda vida en la literatura del Siglo de Oro, donde autores de la talla de Ruiz de Alarcón o Rojas Zorrilla lo convirtieron en un personaje teatral, elevándolo al estatus de mito cultural. En estas representaciones, la cueva de Salamanca se convirtió en un escenario recurrente, un lugar de paso para aventureros y pícaros que buscaban en sus sombras un rastro de la magia de don Enrique, perpetuando la idea de que bajo la ciudad universitaria latía un corazón de oscuridad y sabiduría. El marqués se transformó en el prototipo del mago español,
una mezcla de Fausto y Merlín con tintes castellanos, cuya historia servía tanto de advertencia contra la soberbia intelectual como de reconocimiento al valor de aquellos que se atreven a cuestionar la realidad establecida. Su nombre quedó indisolublemente ligado a Salamanca, ciudad que hasta el día de hoy guarda en el rincón de San Cebrián el eco de sus pasos y el susurro de las lecciones que, según se dice, todavía imparte el diablo a quienes son lo suficientemente valientes como para escuchar. Al caminar hoy por las ruinas de lo que fue la iglesia de San Cebrián y descender hacia el espacio que la tradición identifica como la cueva, es imposible no sentir un escalofrío que no proviene del frío de la piedra, sino de la carga histórica y emocional que impregna el ambiente. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde la luz del sol entra de forma oblicua, recordando aquel momento en que Villena salió a la superficie, dejando su sombra atrás, un sacrificio que simboliza la pérdida de la inocencia en el altar del conocimiento. La cueva no es solo un sitio arqueológico, es un monumento a la curiosidad humana, a ese impulso irreprimible que nos lleva a explorar los abismos, a pesar del riesgo de no regresar jamás o de regresar transformados en algo que ya no encaja en el orden social. El Marqués de Villena sigue presente en cada piedra de Salamanca, recordándonos que la búsqueda de la verdad es a menudo un camino solitario y peligroso, pero que aquellos que se atreven a recorrerlo dejan una huella que ni el fuego ni el tiempo pueden borrar por completo. La relevancia de don Enrique trasciende lo puramente anecdótico o legendario para entrar en el terreno de la sociología de la creencia, pues su caso ilustra cómo una sociedad construye monstruos para delimitar los bordes de lo aceptable. En una época de grandes cambios, Villena fue el chivo expiatorio perfecto, un noble con demasiado tiempo libre, demasiados libros y una inteligencia que superaba la media de su clase, lo que lo convertía automáticamente en alguien sospechoso de heterodoxia. Su interés por la gastronomía, por ejemplo, fue interpretado como una forma de glotonería pecaminosa o incluso como parte de rituales alquímicos, cuando en realidad podría haber sido un intento temprano de sistematizar el conocimiento culinario con un rigor casi científico. Cada faceta de su vida fue reinterpretada a través del prisma de la magia negra, creando una narrativa coherente donde cada acto cotidiano era un paso más hacia su perdición eterna, una construcción social que terminó por devorar al hombre real para dejar paso al nigromante literario. Es fascinante observar cómo la memoria popular ha preferido quedarse con la imagen del hombre sin sombra, antes que con la del traductor meticuloso de la Eneida o el autor del arte de trovar, demostrando que el misterio tiene una fuerza de atracción mucho mayor que la erudición pura. Esta preferencia por lo sobrenatural refleja una necesidad humana de poblar el mundo con elementos que escapen a la lógica racional, otorgando a ciudades como Salamanca una profundidad mística que atrae a buscadores de enigmas de todas las generaciones. El Marqués de Villena es, en este sentido, el guardián de la cara oculta de la universidad, el recordatorio de que bajo la enseñanza arreglada y los títulos académicos siempre existirá un espacio para lo desconocido, para las preguntas sin respuesta y para los saberes que no se enseñan en las aulas, sino en los sótanos del alma. La figura de don Enrique también nos habla de la fragilidad del poder y de cómo la alta cuna no garantiza la seguridad frente a la envidia y el prejuicio, pues a pesar de su linaje real, terminó sus días bajo una nube de sospecha que ni siquiera sus conexiones familiares pudieron disipar. Su caída política, perdiendo el maestrazgo de la Orden de Calatrava y viendo reducidas sus rentas, fue el preludio de su muerte civil, un proceso de aislamiento que lo obligó a volcarse aún más en sus estudios, creando un círculo vicioso donde su refugio intelectual alimentaba las causas de su marginación. Fue un hombre atrapado entre dos mundos, demasiado moderno para la Edad Media y demasiado anclado en la tradición esotérica para el Renacimiento pleno, una posición incómoda que lo convirtió en un eterno extranjero en su propia tierra y en su propio tiempo. El Marqués de Villena es, en última instancia, una metáfora de la libertad de pensamiento en tiempos de represión, un individuo que prefirió el estigma de la brujería antes que renunciar a su deseo de comprender los mecanismos secretos del universo. Aunque la historia lo pinte con colores sombríos y su nombre se use para asustar a los niños, hay una nobleza intrínseca en su búsqueda, una valentía silenciosa en su entrega al estudio, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba entre guerras y fanatismo.
Su sombra, supuestamente atrapada en la cueva de Salamanca, representa la parte de nosotros mismos que dejamos atrás cuando nos sumergimos profundamente en una pasión o en un ideal, ese fragmento de nuestra esencia que queda ligado para siempre a los lugares donde fuimos verdaderamente libres, aunque esa libertad tuviera un precio tan alto como el de su propia reputación. Al final del día, cuando las sombras de las torres de Salamanca se alargan sobre la Plaza Mayor y el aire se llena del murmullo de los estudiantes modernos, la figura de don Enrique de Villena recupera su vigencia como un símbolo de la resistencia cultural. Su historia nos invita a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar por el conocimiento y sobre la importancia de preservar el legado de aquellos que, con sus aciertos y sus errores, expandieron los límites de lo imaginable. La cueva sigue allí, como un útero de piedra que dio a luz a una de las leyendas más potentes de España, recordándonos que mientras existan hombres dispuestos a buscar la luz en la oscuridad, el nombre de Villena seguirá resonando en los pasillos del tiempo, desafiando al olvido con la misma astucia con la que, según dicen, logró engañar al mismísimo Señor de las Tinieblas. La persistencia del mito de Villena en la cultura popular es tal que incluso en la actualidad su nombre evoca una mezcla de respeto y curiosidad morbosa, siendo objeto de estudios académicos y de recreaciones en novelas históricas que intentan separar el grano de la paja, la realidad del marqués de la fantasía del nigromante. Cada vez que alguien se detiene ante la entrada de la cueva en Salamanca, se está conectando con una tradición milenaria de búsqueda de sabiduría prohibida, un hilo invisible que une a los antiguos alquimistas con los modernos buscadores de la verdad. Don Enrique, el hombre que perdió su sombra, ha ganado a cambio una inmortalidad que pocos monarcas o guerreros de su época han logrado alcanzar. Una presencia constante en el imaginario colectivo que nos recuerda que las historias más poderosas son aquellas que se escriben con la tinta de la ambición humana y el papel de la leyenda eterna. El Marqués de Villena no solo fue un hombre, sino un fenómeno cultural que definió una forma de entender la sabiduría en la península ibérica, una mezcla única de influencias cristianas, judías y musulmanas que solo pudo darse en una tierra de frontera como la España del siglo XVI. Su vida es un tapiz complejo donde se cruzan la alta política, la literatura refinada y la magia más cruda, ofreciendo un retrato fascinante de una mente que no aceptaba los noes del dogma ni las limitaciones de la carne. Al recordar su historia, no solo rendimos homenaje a un noble salmantino, sino que celebramos la capacidad del espíritu humano para soñar con lo imposible y para descender a las profundidades de la tierra con tal de arrancar un secreto a la eternidad, sin importar si al salir de nuevo al mundo, nuestra sombra decida quedarse atrás, custodiando para siempre los misterios de la cueva. Así, la figura de don Enrique de Aragón permanece grabada en la piedra dorada de Salamanca, no como un recordatorio de la maldad, sino como un monumento a la complejidad del alma humana y a la belleza de lo prohibido. Su historia es un viaje desde los palacios más espléndidos hasta las criptas más oscuras. Un recorrido que nos enseña que la verdadera oscuridad no está en las cuevas o en los libros de magia, sino en el miedo a lo desconocido y en la voluntad de destruir aquello que no logramos comprender. Mientras la cueva de Salamanca siga en pie, el Marqués de Villena seguirá impartiendo su última lección, que el conocimiento es la aventura más peligrosa y gratificante de todas, y que a veces, para ver la luz más pura, es necesario haber caminado primero por el corazón de las tinieblas.